buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un corto tutorial en relación con el ejercicio de estequiometría de nuestra unidad número 3. ¿Listo? Esto es ejercicio número 2. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que son las relaciones estequiométricas, lo que es la estequiometría como tal y finalmente algunos ejercicios. Entonces, vamos a hablar de las relaciones estequiométricas, que son los cálculos básicos que tenemos que saber hacer para poder manejar cálculos de estequiometría. Entonces, tenemos tres relaciones estequiométricas gramo a gramo, donde el dato inicial entra en gramos y la pregunta va a ser en gramos. Está la relación mol a mol, donde el dato inicial está en moles y la pregunta van a ser moles. Y finalmente está la mezcla de estos, donde, por ejemplo, iniciamos con gramo y la pregunta es en mol, o iniciamos con mol y la pregunta es gramo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dice que tenemos 20 gramos de hidrógeno y que cuántos gramos de agua vamos a producir. Pilas, pues, porque nosotros antes de iniciar cualquier proceso químico tenemos que balancear la ecuación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno. Tenemos dos átomos de oxígeno, pero uno de oxígeno, entonces eso no puede ser, ¿listo? Entonces tenemos que proceder al balanceo, ¿listo? Entonces ya tenemos, ¿cierto? Cuatro hidrógenos, dos oxígenos, dos oxígenos. Ya con ese balanceo, ahora sí, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molecular de las sustancias. En este caso, por ejemplo, hidrógeno tiene una masa de gramo, como hay dos, ¿cierto? Hay dos, multiplicamos por dos y eso nos da 2 gramos. Finalmente, ese también lo tenemos que multiplicar por este número, por 2. En total, ¿cierto? Este tiene una masa de 4 gramos. Hacemos lo mismo con el oxígeno, que cada oxígeno tiene 16, como son 2, ¿cierto? Eso nos da un total de 32 gramos, ¿cierto? Este tiene una masa de 32. En el caso del agua, ¿cierto? Tenemos una masa entonces de 18 gramos, ¿cierto? Una sola molécula tiene 18 gramos, pero como son dos moléculas, entonces decimos que estas dos moléculas nos dan un total de 36 gramos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestros cálculos. Arrancamos con el dato problema, que en este caso es hidrógeno, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar. Como hidrógeno está arriba, para poder cancelarlo, ¿listo? Lo vamos a colocar abajo. ¿Qué vamos a colocar? Y arriba vamos a colocar lo que nos están preguntando, que son los gramos de agua. ¿Listo? ¿Qué valores van a ir acá? Los que acabamos de calcular por estequiometría. Entonces, dijimos que aquí son 4 gramos y que aquí de agua son 36. ¿Listo? Eso nos da entonces una respuesta de 180 gramos de agua. Y fue una relación gramo a gramo porque empezamos con gramos, ¿cierto? Y la pregunta también fue en gramos. Entonces, para poder hacer estequiometría, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el balanceo de la ecuación. Si no balanceamos, todo nos va a quedar mal. Lo segundo, vamos a calcular las masas moleculares y una vez calculadas, multiplicamos por los coeficientes estequiométricos. Eso es importante, es después de que hayan calculado la masa. A veces, por ejemplo, multiplican solo al primer elemento y no al segundo. Entonces, por eso es mejor calcular a todo el compuesto y luego sí se multiplica por coeficiente. Y finalmente se procede con los cálculos. Entonces, insistimos, esto es una relación gramo a gramo. Vamos a ver una relación mol a mol, donde el dato inicial está en mol y la pregunta también está en moles. Entonces, en este caso, vamos a arrancar con nuestro dato problema. Listo, como queremos cancelar mol de hidrógeno, lo colocamos en sentido opuesto y arriba colocamos lo que nos preguntan, que es mol de agua. Ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta que los números del balanceo son moles, es decir, que 2 moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces aquí son 2 moles de agua y aquí abajo serían 2 moles de hidrógeno, lo que nos da una respuesta entonces de 10 moles de agua. Se llama mol a mol, ¿listo? Porque iniciamos con moles y nuestra pregunta estaba en moles. Entonces, por ejemplo, si esto ocurre, ¿cierto? Si tenemos un ejercicio en moles, no es necesario hacer cálculos a gramos, ¿listo? No hay que sacar masas moleculares. Finalmente vamos con la relación gramo-mol, que es la mezcla de ellas, exactamente lo mismo. Por ejemplo, iniciamos con 10 moles de agua, pero nos preguntan por los gramos de, perdón, con 10 moles de hidrógeno nos preguntan los gramos de agua. Cuando esto ocurra, todo aquel que esté en gramos le vamos a calcular la masa molecular.
¿Listo? Incluyendo esa masa multiplicada por el coeficiente. Entonces recuerden que el agua tiene una masa de 18 gramos, ¿cierto? Y la multiplicamos por 2 por este 2, ¿cierto? Lo que nos terminó dando 36 gramos. Entonces arrancamos, ¿cierto? Como mol está arriba, para poder cancelarlo lo pongo abajo y en la parte superior coloco lo que nos preguntan, en este caso específico gramos. ¿Qué vamos a colocar? La información que viene del balanceo. Por el balanceo yo sé que tengo 36 gramos de agua, ¿cierto? Y que esos 36 gramos se produjeron por 2 moles de. Listo, miren que no hay necesidad, por ejemplo, de estos moles, pasarlos a gramos, sino que yo puedo hacer el cálculo directo. Nuevamente la respuesta, 180 gramos de agua y tenemos efectivamente una relación mol-gramo, porque el dato empezó en moles, pero la pregunta fue en gramos. ¿Listo? Entonces miren que las conversiones en este caso son absolutamente innecesarias. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos ver lo que es la estequiometría como tal. ¿Listo? Entonces recordemos que en estequiometría, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos este proceso donde tenemos 5 moles de hidrógeno con 5 de oxígeno y nos preguntan el agua. En los ejercicios anteriores solo nos daban la masa de uno de los dos reactivos, nunca los dos, ¿cierto? En este caso sí nos están dando los dos. Hay que saber entonces con quién debo hacer el cálculo. Para ello, ¿cierto? Debemos tener en cuenta, ahora sí, por estequiometría como tal, al reactivo límite y al reactivo en exceso. Entonces, supongamos este ejemplo. Supongamos que tenemos, contémoslas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 tajadas de pan junto con 2 tajadas de quesos. Nuestro objetivo es hacer sándwiches, ¿listo? Donde vamos a usar 2 tajadas de pan con una de queso para obtener un sándwich, ¿cierto? Al finalizar nuestro proceso, ¿cierto? Nos sobró, ¿cierto? Nos sobró pan, básicamente porque no estaba el queso no estaba en cantidad suficiente para el pan, ¿cierto? Y decimos que de este nos faltó, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto? El que falta se le suele llamar como reactivo límite, mientras que el que sobra se le suele conocer como reactivo en exceso. Exactamente lo mismo pasa con los procesos químicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que averiguar quién es el reactivo límite. Para ello, se hacen los cálculos normales que ya vimos. En este caso vamos a usar relación mol-gramo, donde vamos a calcular al agua, pero la vamos a calcular 2 veces. Primero con hidrógeno y luego con oxígeno. Entonces arrancamos, ¿cierto? Entonces, como mol de hidrógeno está arriba, para cancelarlo pongo arriba, abajo, perdón, y arriba coloco lo que me preguntan. Aquí va la relación estequiométrica, donde 2 moles de hidrógeno producen 36 gramos de. Eso nos da una respuesta de 90 gramos de agua. Vamos nuevamente a calcular el agua, pero ahora usando oxígeno. ¿Listo? Entonces, como oxígeno está arriba, lo pongo abajo para poder cancelarlo. Y arriba el agua, que es lo que me preguntan, coloco la relación estequiométrica del balanceo y eso nos da 180. Aquí hay que quedarse con una de las dos respuestas, ¿cierto? Una respuesta es correcta, la otra es incorrecta. La respuesta menor va a ser la respuesta correcta. Es decir, que esto va a ser igual a 90 gramos. Y esta va a ser una respuesta incorrecta. ¿Listo? Eso sucede porque, como lo dijimos ahorita, el reactivo límite se acaba primero. Es decir, pensemos en el queso, ¿cierto? Yo no puedo hacer 3 sándwiches si tengo solo 2 tajadas de queso, ¿cierto? El reactivo límite para la reacción y limita la cantidad de producto que se forma. Por eso la cantidad de producto que se forma es mucho menor, ¿cierto? A la esperada. Entonces, por eso nos quedamos con la respuesta menor. En ese caso, entonces digo que el hidrógeno es el reactivo límite y que el oxígeno es el reactivo en exceso. Y esto es respuesta correcta, ojo, de producto. Recuerden que no nos podemos equivocar. Una cosa son los reactivos, ¿cierto? Y solo ellos pueden ser o límite o exceso, y están por otro lado los productos. Los productos no pueden ser ni reactivo límite ni reactivo en exceso. Entonces miren cómo estoy escribiendo de específico. Esta respuesta correcta de producto. ¿Con quién hice el cálculo? Con hidrógeno, con reactivo hidrógeno. Por tanto, él es el reactivo límite, ¿cierto? Decimos que él es el límite. ¿Y con quién nos dio la respuesta incorrecta?
pues es reactivo en exceso. No se equivoquen, por favor. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. En este caso nos piden, por ejemplo, moles, ¿cierto? 120 gramos de hidróxido con 110 gramos de ácido. Nos preguntan las moles de sulfato de sodio y las moles de agua. Entonces, ojo pues, ¿cierto? Si no balanceamos la ecuación, estamos súper mal. Entonces, como aquí hay 2 sodios, vamos a colocar aquí también 2 sodios. ¿Listo? Automáticamente eso nos está dando 2 más 2, 4 hidrógenos, por tanto aquí también tendremos que colocar un 2 para tener 4 hidrógenos. Tenemos un azufre, 4 y 2, 6 oxígenos, 2 más 4, 6 oxígenos, ahí ya está balanceada. Listo, entonces vamos a empezar calculando masas moleculares. Iniciamos. Sodio tiene una masa de 23 gramos por 1, da 23. Oxígeno tiene una masa de 16, solo hay un oxígeno en el hidróxido, pues da 16. Hidrógeno 1, eso nos da una masa de 40 gramos. Pero como hay 2, ¿cierto? Multiplicamos por este 2, lo que nos da un total de 80 gramos. ¿Listo? Vámonos con el ácido, ¿cierto? Donde hidrógeno es 1 gramo, hay 2 moléculas de hidrógeno, entonces por eso, perdón, 2 átomos de hidrógeno multiplicamos por 2. Azufre tiene una masa de 32, hay un solo azufre, entonces da 32. Oxígeno tiene una masa de 16, hay 4, ¿cierto? Eso nos da un total de 98 gramos. ¿Listo? En este caso, al sulfato de sodio no le vamos a sacar masa molecular. ¿Por qué? Porque lo están preguntando en moles. Solo calculamos masa molecular de todos aquellos que el dato inicial está en gramos. Entonces, por eso al agua sí se lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces el agua nos da un total de 18 gramos, insisto, pero como hay 2, entonces decimos una masa total de 36 gramos. Entonces ya con ello podemos empezar a hacer los cálculos. Supongamos, entonces arrancamos con 120 gramos de hidróxido de sodio y supongamos que vamos a calcular las moles del sulfato. Entonces como gramo de hidróxido está arriba, lo coloco abajo para cancelar y le coloco las relaciones estequiométricas. ¿Qué nos está diciendo? Aquí hay que hay un mol de sulfato por cada 80 gramos de hidróxido, lo que nos da 1,5 moles de sulfato. Exactamente lo mismo, pero ahora con ácido sulfúrico. Entonces, como ácido sulfúrico está arriba, lo coloco abajo para su cancelación y pongo moles nuevamente. Por estequiometría sé que tengo una mol de sulfato, sí o no, por cada 98 gramos de, ¿cierto?, de ácido, lo que nos da una respuesta de 1,12. En ese caso, ¿cierto?, la respuesta menor es esta, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta, ojo, recuérdenlo, de producto. ¿Listo? ¿Y con quién hicimos el cálculo? Con el ácido. Por lo tanto, él es el reactivo límite, mientras que el hidróxido sería el reactivo en exceso. Entonces, ustedes vienen y lo colocan. Él está en exceso y este amigo es el límite. Por lo tanto, por ejemplo, al agua ya no la voy a calcular 2 veces, la voy a calcular directo con el reactivo límite, que en este caso es el ácido. ¿Listo? Entonces, gramo con gramo se cancela, pongo gramos de agua, coloco las relaciones estequiométricas y tenemos la respuesta. Y de esa forma hemos hecho estequiometría. ¿Listo? Entonces, recordéis. Primero, balanceen la ecuación. Una vez que hayan balanceado la ecuación, calculen masas moleculares de las sustancias, solo de las sustancias que están en gramos. Las sustancias que están en moles no las calculen. ¿Listo? Y esos resultados de esas masas moleculares los van a multiplicar por los coeficientes estequiométricos. Una vez que tengan esos valores, ahí sí, procedan a determinar quién es reactivo y límite y en exceso, escogiendo un producto para calcular. Ojo, ese producto tiene que ser el mismo. Si tengo 3 reactivos, escojo un producto y lo calculo 3 veces, con los 3 veces, una por cada reactivo. Si tengo 2 reactivos, pues lo calculo 2 veces. No pueden cambiar de producto. Deben sí o sí calcular al mismo producto y quedarse con la respuesta menor. ¿Listo? Y finalmente, los demás cálculos que pida el ejercicio los desarrollamos con el reactivo límite. Jamás, pero jamás con el reactivo en exceso. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos, ¿listo? Similares a los que tenemos en nuestro ejercicio. Entonces dice que se hizo reaccionar ácido fosfórico, que es el reactivo 1, junto con hidróxido de calcio, que es el reactivo 2, reacción en la cual se obtuvo fosfato de calcio, producto 1, y agua, producto 2. Entonces aquí tenemos un número de estudiante X y nos piden
plantear y balancear ecuación, decir quién es el límite, quién es el exceso, moles del producto 1, moles del producto 2. Entonces vamos por ello, ¿cierto? Entonces iniciamos. Dice que tenemos ácido fosfórico. Entonces nosotros ya vimos por allá nomenclatura química, entonces ya debemos saber formular, ¿cierto? Entonces el ácido fosfórico es igual a H3PO4. Dice que está reaccionando con hidróxido de calcio. ¿Listo? Entonces el hidróxido de calcio tiene esta forma. ¿Listo? Hidróxido de calcio. Esto va a producir entonces fosfato de calcio, ¿listo? Que es Ca 3 veces, ¿listo? Esto es por ley de ácidos, porfis, repásense por allá la unidad 1 cuando vimos formulación química y nomenclatura, ¿listo? Y agua. Listo, entonces ya planteamos la ecuación química. Una vez que planteamos la ecuación química, el siguiente paso es balancear. Entonces yo les voy a sugerir la siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a insertar tabla. ¿Listo? Con uno tenemos, a ver, contemos átomos. Un átomo, dos átomos, tres átomos, cuatro átomos. Entonces coloquemos 1, 2, 3 y 4 átomos. ¿Listo? A ver. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. A ver, colocémoslo así. ¿Listo? Entonces vamos a colocar nuestro elemento. Por ejemplo, tenemos hidrógeno. Luego tenemos fósforo. Luego tenemos oxígeno. Y finalmente tenemos a calcio. Coloqué unas demás. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 más estos 2. Tenemos 5 hidrógenos en reactivos. Mientras que en productos tenemos solo 2. ¿Listo? Fósforos tenemos 1. Mientras que en fósforos tenemos 2. Recuerden que este 2 está multiplicando. 2 por 1, 2. Oxígenos, aquí tengo 4, ¿cierto? Y este 2 está multiplicando, o sea, hay 2. 4 más 2 nos da un total de 6. En este caso, 2 por 4, 8, más este 9, ¿cierto? Y finalmente calcio tengo 1 y en este lado tengo 3. Es decir, que efectivamente eso no está. Entonces vamos a balancearlos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, iniciemos con estos calcios, ¿listo? Entonces, vamos a multiplicar aquí por 3. Entonces voy a colocar pilas, aquí están los reactivos, aquí están los productos, ¿listo? Aquí voy a colocar un 3, ¿cierto? Entonces ya tengo 3 calcios y a este lado también tengo 3 calcios, o sea que calcio está balanceado. Miremos fósforos, por ejemplo, aquí dice que hay 2 fósforos, entonces aquí coloquemos 2 fósforos también, ¿cierto? Es decir, aquí. Entonces coloquemos 2 fósforos para tener 2 fósforos y fósforo ya también está balanceado. ¿Listo? Ahora sí ya podemos mirar lo que son los hidrógenos y los oxígenos. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 por 3, 6 y 2 por 3, 6 para un total de 12 hidrógenos. Entonces aquí, ¿cierto? Tendríamos que multiplicar por 6 para obtener igualmente 12 hidrógenos, ¿cierto? 6 por 2, 12. Y vamos a verificar si el balanceo nos quedó bien hecho con los oxígenos. Entonces tengo 2, ¿cierto? Este 2 que multiplica por este 8. 2 por 3, 6, 8 y 6, 14, ¿cierto? Nos vamos al otro lado. 2 por 4, 8 más 6, 14. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Entonces vienen, la copian, ¿cierto? Y lo colocan allá. ¿Listo? Que es lo que nos están solicitando entonces en este caso. ¿Listo? Ecuación química balanceada. Listo, ya está. Luego vamos a plantear los cálculos. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿cierto? Que vamos a ahora la ecuación ya lista. Simplemente lo que hacen es que vuelven, la copian y la pegan.
¿Listo? Y empezamos. Vamos a mirar los datos. Dice el ejercicio, no sé, vamos a improvisar. Supongamos que tenemos 50 gramos de este amiguito con 50 gramos de este. No, mentiras, con 65 gramos. ¿Listo? Nos preguntan, por ejemplo, las de fosfato y los gramos de agua. ¿Listo? Entonces recordemos, lo primero que vamos a hacer es calcular masas moleculares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico, ¿listo? Hidrógeno, vamos a calcular entonces al ácido fosfórico. Recuerden que estos numeritos tienen que ser así, no se los vamos a permitir, ¿listo? Entonces usted lo coge, lo selecciona y miren, acá en fuente, lo llama un subíndice. Entonces acá, hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, ¿listo? Pero como tienes 3, entonces eso nos da un total de 3 gramos. Fósforo, vengan a la tabla periódica y lo buscan, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, a fósforo. Fósforo está en esta parte. Y dice que tiene una masa de 30,9. Por aproximación es 31 gramos, ¿cierto? Entonces fósforo es igual a 31 gramos. Como solo hay uno, ya lo dejo así. Oxígeno, listo, es igual a una masa de... Vamos a buscarlo, mírenlo acá. ¿Cierto? Oxígeno dice que es 15,999. Hombre, por aproximación es 16, no 15. ¿Listo? Como hay 4, entonces multiplicamos por 4. ¿Cierto? Entonces, eso nos da un total de 64 gramos. Ahora sí vamos a sumar, ¿cierto? 3 más 31, 64, lo que nos da una masa igual a 98 gramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos al ácido fosfórico. Hacemos lo mismo con el hidróxido de calcio, está en gramos. Entonces seguimos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar a calcio. Bueno, este 98, se me está olvidando, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Hombre, porque tenemos un coeficiente estequiométrico de 2. Es decir, una masa total de 196 gramos. ¿Listo? Ahora nos vamos con calcio. Calcio tiene, vamos a la tabla periódica, aquí está el calcio, los voy a poner un poquito más grandes para que los veamos mejor, mírenlo, una masa de 40,78, es decir, 40. ¿Listo? 40 gramos. Oxígeno es igual a 16 gramos, pero pilas, que ese 2 chiquito está multiplicando, lo que nos da entonces un total de 32 gramos. Hidrógeno, ¿cierto? Es igual a 1 gramo, pero vuelve y juega ese 2 pequeñito, está multiplicando, por lo tanto decimos que gramos. Así, sumamos 40 más 32 más 2, ¿cierto? Nos da un total de 70 gramos. Pero esto lo tenemos que multiplicar por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 3, lo que nos da un valor igual a 222 gramos. Y finalmente hacemos el proceso, pero con agua, ¿cierto? Donde hidrógeno, vamos a usarlo así, donde hidrógeno es igual a 1 gramo, pero como hay 2 hidrógenos, multiplicamos, ¿cierto? Nos da un total de 2 gramos. Oxígeno, ¿cierto? Tiene una masa de 16 gramos. ¿Listo? Al sumar, eso nos da 18 gramos. Pero vuelve y juega. Tenemos que hacerla por 6. Aquí hay que multiplicar por 6 porque tengo 6 moléculas de agua. ¿Listo? Entonces eso nos da un total de 108 gramos. Entonces, ahora sí, ya con eso vamos a copiar nuestro ejercicio, lo vamos a copiar completo, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer en otra página. ¿Listo? Y ya, ¿listo? En esta parte superior vamos a escribir los datos que obtuvimos. Entonces, para el ácido nos dio un total de 196 gramos, ¿cierto? Eso fue lo que calculamos para el ácido. El hidróxido de calcio nos dio una masa de 222 gramos. 222 gramos.
Y en el agua nos dio una masa de 108 gramos. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta esos datos, podemos empezar a hacer, ahora sí, cálculos. ¿Listo? Entonces iniciamos. Vamos a calcular, por ejemplo, al fosfato de calcio. ¿Listo? Entonces iniciamos. Vamos a calcularlo inicialmente con ácido fosfórico, donde dice que tenemos, perdón, vamos a cambiarle el color a esto. Ujú. Donde dice que tenemos 50 gramos, no lo cogió, 50 gramos de ácido fólico. Listo, entonces vamos a insertar que nos quede bien bonito esa fórmula química, bien escrita, ¿cierto? Ok. BPO4, ¿cierto? Multiplicado, entonces vamos a colocar. Entonces, como tenemos 3O4, ¿cierto? En la parte superior, entonces lo es también en la parte inferior, ¿cierto? Para poder cancelar, ¿cierto? Y en la parte superior colocar lo que nos están pidiendo, que en este caso son moles de fosfato de calcio, que es Ca3, ¿cierto? PO4 dos veces. ¿Listo? Entonces lo colocamos así que nos quede súper bonito. ¿Listo? Y aquí, ¿qué vamos a colocar? La relación de kilómetros. Yo sé que tengo un solo mol de fosfato de calcio y que eso se formó a partir de estos 196 gramos, ¿cierto? De ácido fosfórico. Entonces hacemos el cálculo, 50 dividido 196, eso nos da una respuesta igual a 0,26 moles de calcio. Listo por aproximación. Y coloqué una respuesta aproximada de fosfato de calcio. Bien, vamos a volver a calcular al mismo fosfato de calcio, lo que les decía ahorita. Tienen que escoger un solo producto y calcularlo en serio. En este caso dos veces porque tengo dos reacciones. Ese mismo producto para que puedan comparar respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese cálculo con 65 gramos, pero de hidróxido de calcio. ¿Listo? Estamos usando ahora al segundo reactivo. ¿Listo? Que en este caso es hidróxido. Nos fuimos, entonces yo sé que tengo una mol de fosfato de calcio y que esa mol se forma a partir de, mírenlo, por eso lo calculamos, de 10 gramos de hidróxido de calcio. ¿Listo? Entonces lo escribimos, que nos ¿cierto? Bien hechecito el ejercicio. Entonces, ahora sí, la respuesta entonces sí es 65 dividido 222 nos da una masa igual a 0,29 gramos de fosfato de calcio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces decimos, listo, esta es nuestra respuesta. Tenemos 0,26 moles, ¿cierto? Entonces vamos acá, colocamos esa respuesta, ¿cierto? ¿Con quién hicimos ese cálculo? ¿Quién nos dio esa respuesta? Mírenlo, ¿cierto? Fue él, fue el ácido fosfórico. Él, como él, con este reactivo, respuesta menor, por lo tanto, él, ¿cierto? Es, entonces usted viene y lo coloca ya. Usted viene, lo copia, y decimos entonces que el ácido fosfórico es el reactivo límite. Por lo tanto, ¿cierto? Por descarte, el reactivo que nos dio la respuesta mayor, ¿cierto? Sería el reactivo en exceso. ¿Listo? Y ya nos queda, como ya tenemos el reactivo límite, pues ya es mucho más sencillo calcular ahora al agua, porque finalmente ya sabemos quién es el reactivo límite. Entonces simplemente voy a copiarme esto. Listo, y lo vamos a cambiar. ¿Listo? Donde tenemos entonces, ahora vamos a calcular geometría, 108 gramos de agua, ¿cierto? Mírenlo, es este 108, ¿cierto? Por eso lo calculamos. Gramos de,
¿Listo? Entonces, quede bien bonito, ¿cierto? Y hacemos la operación. Entonces, decimos 50 por 108, ¿cierto? Y ese resultado lo vamos a dividir en 196. Eso nos da una respuesta igual a, perdón, a 27.55 gramos de agua. Y esta entonces, bien, la copian, ¿cierto? Y esta es su respuesta de agua, ¿cierto? Y esa entonces vamos a resolver el ejercicio número 2 de nuestra unidad 3, tarea. ¿Listo? Entonces espero les haya sido de ayuda. Un abrazo para ustedes y feliz tarde.